Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papel Simpson, Andrés Picara, Raúl de Sousa, Raúl de Zamblón. Buenos días, otra edición de nuestro El Gigante de la Semana, programa que estamos emitiendo el día miércoles de una semana increíble, miércoles 15 de marzo del año 2017. Estamos realmente en una de esas circunstancias en las cuales los periodistas nos encontramos ante la dificultad de los cierres, de las ediciones. La actualidad nacional tiene realmente tantos condimentos, la actualidad nacional está teniendo una velocidad, está adquiriendo una velocidad en este marzo que nosotros sabíamos perfectamente que era un marzo muy candente. Y fuera de lo que eran nuestras presunciones, podríamos decir que está siendo más candente de lo que estábamos imaginando. Francamente, lo que está ocurriendo es que el gobierno de Mauricio Macri está en una altísima situación de descomposición. Muy por el contrario y lejos de poder controlar el desmadre que han realizado con la cantidad impresionante de desocupados, con la importante cantidad de datos que indican que la economía se está cayendo a pasos agigantados, lejos de poder de esta manera justamente poder controlarlo. El gobierno le sigue echando, por decir de alguna manera, digamos así, medida, le sigue echando nafta al fuego. Y esto lo único que anuncia es que va a ir increciendo toda la problemática social. Fíjense, por ejemplo, el día miércoles los movimientos sociales, nos referimos a Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la CETEP, están realizando cortes en distintos lugares, han hecho 18 horas de acampe en la 9 de julio, están marchando hacia el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley y por supuesto digamos así, proceso de lucha que han comenzado los movimientos sociales para que el gobierno reglamente la ley de emergencia social y verdaderamente les pague lo que pactaron, porque esto no fue acordado, esto fue pactado en diciembre del año pasado. Recordemos que el gobierno de Mauricio Macri se sentó con estas organizaciones, muchas de ellas ligadas a cierto antikirchnerismo, como es el caso de la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie, movimientos peronistas o neoperonistas, como es el caso de la CETEP y el movimiento Evita. En diciembre le regalaron a Mauricio Macri una Navidad tranquila, una Navidad sin revueltas, a pesar de los desocupados, a pesar de la gente que tuvo hambre. ¿Qué se llevaron para el arbolito? Un acuerdo, una ley de emergencia económica. ¿Y qué hizo el presidente mientras se tomó 74 días de vacaciones en ese lapso? No la reglamentó. Al no reglamentarla por un proceso administrativo, las leyes no se ejecutan. Y esto, por supuesto, lo que genera, el impacto que genera, es inmediatamente el que no cobren familias que viven específicamente al día. Familias que están realmente necesitadas, digamos, familias que precisan ese pequeño ingreso que ciertos sectores medios se burlan cuando hablan justamente de los choriplaneros y todo ese tipo de cosas, pero en definitiva lo que se están olvidando es que para muchos ese es digamos así, una posibilidad de comer algunos días. Por lo tanto, lo que hizo el gobierno fue no reglamentar, al día de hoy no les ha pagado,
4 meses después, lo que ha ocurrido es que estos movimientos que le cedieron a Mauricio Macri una Navidad en paz, como si estuviera todo en orden, ahora obviamente tienen que salir a la calle en medio de otras luchas, disputando el espacio público para ver en definitiva qué es lo que está ocurriendo, si les prestan atención. Y la verdad es que las coberturas de los medios de comunicación de mayor alcance, ligados y protectores del gobierno, son oficialistas, se limitan simplemente a lo que todos sabemos, ¿no? Hablar de caos de tránsito, pero sin explicar por qué es ese caos de tránsito que se está produciendo en la ciudad de Buenos Aires, en los accesos, es decir, hay un montón de aspectos que se disfrazan. Los movimientos sociales, reiteramos, que también han coqueteado con la CGT, una CGT que ha caído en desgracia tras la horripilante situación en la cual una dirigencia, digamos así, que no estaba a la altura de las circunstancias, se sintió desbordada por su propia convocatoria. Ellos convocaron, pero les pasó por arriba la convocatoria. La pasada semana, el 7 de marzo, convocaron a una movilización, pero muy liviana, como para contentar a algunos y no molestar arriba. De hecho, el lugar en el cual hicieron la convocatoria, frente al Ministerio de Industria, un lugar incómodo, un lugar que no se visualizaba las 500.000 personas que se movilizaron, que sí llenaron la 9 de julio. Bueno, digamos así, no pusieron fecha porque ustedes saben, lo venimos diciendo acá, algunos decían, ¿por qué decíamos la CGT oficialista? Hoy está a la vista, hoy lo ven todos, hoy queda muy clara esta situación. ¿Qué es lo que podemos entender de aquí con esto? Que estamos ante un momento en el cual la CTA vuelve a salir al ruedo y la CTA sí le pone fecha al paro nacional. Las dos centrales de trabajadores, la CTA de los trabajadores de Hugo Yasky y la CTA autónoma de Pablo Micheli, llamaron a un paro nacional con movilización para el jueves 30 de marzo. Escuchamos a Pablo Micheli y a Hugo Yasky en la convocatoria al paro el 30 de marzo próximo. Con la presencia de más de 1.700 delegados de toda la Argentina, presentes hoy acá en representación de las 24 provincias, hemos resuelto apoyar la lucha de los maestros en todo el país, acompañar la marcha federal educativa que se va a llevar adelante el 20, 21 y 22 de marzo, apoyar toda la lucha que se están dando, particularmente parar la ofensiva del gobierno quitando personerías gremiales como en el caso del subte y convocar a un paro nacional con movilización a la Plaza de Mayo y a todas las plazas de las ciudades importantes del país para el 30 de marzo. Esta decisión que... Ahora escuchamos a Hugo Yasky, el otro secretario general de estas dos CTA que van rumbo a la unificación. Lo que tomamos hoy marca la necesidad de que el paro general se concrete, que no haya más dilaciones, y como lo decía Pablo, si hay unidad vamos a buscar la unidad, pero si no la CTA convoca a un paro con movilización a Plaza de Mayo. Bueno, quedó clarito, la CTA le marca la cancha a la tibia CGT, diciéndoles concretamente, señores, nosotros ponemos fecha, no la ponen ustedes, la ponemos nosotros, pero a su vez aclararon que si hubiera una posibilidad de algún acuerdo entre las centrales obreras, la CGT unificada y las dos CTA, bueno, acordarán un mismo día. Lo que ocurre es que la CGT está amenazando con un paro para después del 8 o 9 de abril. Y esto dilata muchísimo los tiempos. Tiempos que le está pidiendo el gobierno con quien tiene un acuerdo la CGT del Triunviro y sobre todo Héctor Daer y Acuña, que son del Frente Renovador, partido aliado del gobierno nacional. Pero el gobierno nacional no solamente está haciendo oídos sordos a todos los sectores que van a confluir justamente en este paro nacional, sino que también hay un paro muy caro a los sectores de clase media, que es donde hay gran parte de los votantes macristas. Nos referimos al conflicto docente. Ya llevan varios días de paro. Las conciliaciones obligatorias buscan disimular las ridículas ofertas que están haciendo María Vidal en la provincia
y Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Francamente, en un año en el cual la inflación va a estar cerca o superando el 30%, ofrecen un 18% que se terminaría de ejecutar recién en enero del año que viene. Una auténtica vergüenza con la cual se están manejando María Vidal y Horacio Rodríguez. Por eso, justamente, estas movilizaciones a nivel nacional, solamente 2 provincias empezaron las clases. Nos referimos a Santiago del Estero y San Luis. San Luis dio el 40% de un saque, Digamos entonces, este conflicto docente que va avanzando en unas maniobras muy, digamos así, de muy baja estopa por parte del gobierno, que es atacar la personería gremial de los gremios, valga la redundancia cacofónica. Y precisamente eso es lo que están amenazando. Si no aceptan la conciliación obligatoria, que es vuelvan a trabajar por 10 días y después vemos, están justamente amenazando que le quitan la posibilidad legal de ser representante de los trabajadores. Por otro lado, amenazan a los dirigentes, como es el caso de Roberto Baradel, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, nos referimos al SUTEBA. Vamos a escuchar qué dice Baradel con respecto a que los docentes no van a acudir a la conciliación obligatoria, que es un mecanismo que tiene el Poder Ejecutivo, pero que mal usado es pernicioso. Vamos al gobierno que nos convoque a discutir salarios por fuera del margen de la conciliación, del marco de la conciliación obligatoria, que es ilegal y lo único que pretende es acallar el reclamo. Si el gobierno está dispuesto a mejorar la propuesta y a discutir salarios, nos convocan dentro de una hora, ahí vamos a estar. Pero además les quiero plantear esto. El miércoles y jueves, no solamente paramos los maestros en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, paran los médicos de la SICOP, paran los trabajadores de ATE, auxiliares de la educación, enfermeros, trabajadores de la salud, paran los trabajadores judiciales y todos juntos, los docentes universitarios, y todos juntos vamos a hacer una marcha a la capital de la provincia, a la gobernación, para reclamarle a la gobernadora María Eugenia Vidal que rompa con el techo del 18-19%, que haga una oferta superadora en serio al conjunto de los docentes y reclamarle al gobierno nacional, que es el que tiene la llave para destrabar este conflicto. Lo que le quiero decir al presidente Mauricio Macri, él tiene la llave para destrabar este conflicto. No entendemos por qué, si somos los mismos actores el año pasado que este año, tanto gobierno nacional como provincial, como las organizaciones sindicales, hoy el gobierno nacional no convoque a la paritaria nacional. No hay razón de ser para eso. La legislatura votó un fondo, que es el Fondo de Compensación Salarial y el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Con ese fondo se puede asistir a las provincias. Es más, la propuesta del año pasado en la provincia de Buenos Aires se pudo efectuar y concretar por asistencia del Estado Nacional. Lo que en realidad el gobierno quiere es quebrar el Frente de los Trabajadores, quiere quebrar las paritarias nacionales para que cada provincia se arregle. Este mecanismo que se implementó desde el año 2006 y que por ley y en presupuesto hay un fondo compensatorio para las provincias que no puedan pagar ese piso que se acuerda a nivel nacional, bueno, es parte del neoliberalismo. Esto es el macrismo, señores, es dejar a los docentes de provincias pobres a su suerte y verdad. Y si no les gusta, que se ayornen, que se dediquen a otra cosa. Esto es lo que le importa al gobierno de la educación pública. Absolutamente nada. Radio Mundo presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Patrick Simpson, Patrick Ficara, Raúl de Sousa, Raúl Asamblau. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, economía, la pobreza, internet, Radio Mundos. En la Tupac Amaru, los hijos de los trabajadores gozan gratuitamente de actividades recreativas en parques, piletas, polideportivos y espacios culturales. Se construyeron 21 polideportivos con piletas, 2 piletas climatizadas, un parque acuático, un centro cultural y un área. Por todo esto, hoy Milagro Sala está privada de su libertad. Es una presa política
sin ningún tipo de dudas. Por eso, en nombre de la democracia, de las libertades, también exijo la libertad de Milagro Sala. Anuario 2016 de Eco Informativo, toda la información del año del derrumbe argentino. El tema del año 2016, Argentina sin Estado de Derecho. Bájela gratis en ecoinformativo.com.ar en PDF para todo el mundo. Vamos a cambiar de tema. Y el tema nos va a llevar indefectiblemente al tema gremial, porque no podemos salir de ahí. Para coquetear con la UTA, la Unión Tranviario Automotor, que es uno de los gremios cercanos a Mauricio Macri, pero que es central para que un paro nacional sea efectivo o no, por ejemplo, decretando el paro de transportes. Digamos entonces que lo que estamos viendo acá es que esta vieja disputa entre los metrodelegados, es decir, los trabajadores de subterráneos, con la de los colectiveros, que es el resto de la UTA, tras una personalidad gremial que les diera a los metrodelegados tras largas luchas y que obtuvieran en el gobierno pasado. Bueno, ahora vemos que Mauricio Macri, a través de Jorge Triaca, su millonario jefe del Ministerio de Trabajo, le han quitado la personalidad gremial a los metrodelegados, a los trabajadores del subte. Por lo tanto, vuelven a quedar en manos de la Unión Tranviaria Automotor, este señor Palacios, que es uno de los, digamos así, burócratas sindicales más nefastos de la actualidad. Y esto es para coquetear, te entregamos a estos pichones, no me pares en el paro nacional, y ustedes saben que ante el miedo de despidos, si los transportes funcionan, los paros no funcionan. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que decían los metrodelegados. El audio se lo agradecemos a los colegas de Barricada TV, que hicieron un informe y bueno, estamos tomando el audio de este informe de ellos. Nosotros no somos los representantes de los trabajadores del subte, legítimamente, desde hace un año. Está hablando justamente Pianelli, uno de los principales delegados y dirigentes de los trabajadores de subterráneo. Lo somos desde hace más de 10 años, porque nosotros, los que hicimos este sindicato, antes de hacer este sindicato, éramos los delegados del sindicato que nos echó fundamentalmente porque no nos vendíamos, porque no aceptábamos firmar convenios a la baja, porque no aceptábamos que nos flexibilicen, porque queríamos recuperar, como lo hicimos durante estos 10 años, enfrentando a la UTA, las conquistas que nos habían arrebatado en la década del 90. Nunca la UTA quiso venir a cotejar cuál era el sindicato más representativo. ¿Y saben por qué? Porque saben que no lo son, que no existen. Saben que no tienen existencia dentro del subterráneo. Saben que cada vez que vienen al subterráneo tienen que venir con patotas, porque no tienen representatividad interna. Por eso dilataron durante todo el proceso administrativo, que demoró muchos años. Por eso no se presentaron a la compulsa. Y hoy, en esta coyuntura política, son premiados. Son premiados porque son amigos del gobierno. Son premiados porque Roberto Fernández no tiene ni siquiera dignidad en sentarse en una mesa con Dietrich a decirle a los millones de usuarios que aumenta el transporte y ser él el que anuncia el aumento del transporte. La sentencia, en alguna medida, lo que nos está diciendo es que en la Argentina no va a haber posibilidad de discutir la personería gremial. ¿Por qué? Y estamos escuchando ahora en este audio que estamos obteniendo de Barricada TV es Guillermo Gianibelli, que es justamente el abogado de los metrodelegados. Porque señala, ¿no?, eso considerando que basta que la entidad sindical preexistente, en este caso la UTA, no comparezca a la audiencia que ha sido fijada a los efectos de cotejar la representatividad, es decir, demostrar qué sindicato es el que tiene más afiliación, basta que no concurra, en este caso,
la UTA no concurrió a 3 audiencias fijadas hasta el fin, basta que no concurra para que el expediente no pueda seguir tramitando. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna consecuencia la incomparecencia a una audiencia a los efectos de la disputa de la personalidad gremial. Esa es la mayor arbitrariedad que nosotros entendemos se verifica en la sentencia de la Sala Segunda y lo que va a determinar que vayamos en un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para intentar que sea la Corte la que dé definitivamente el reconocimiento de la personalidad gremial a la GTC. Este fallo es parte también de esa ofensiva contra los trabajadores. Ahora estamos escuchando a Claudio Dele Carbonara, secretario ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, en un audio que estamos obteniendo de los colegas de Barricada TV. Y sus organizaciones, sobre todo organizaciones como la nuestra, que no son del modelo tradicional que conocemos en la Argentina, con burócratas sindicales, sino que se basa en la decisión de asamblea de los compañeros, y parte también de una negociación del gobierno con las burocracias sindicales tradicionales para tratar de evitar la medida de fuerza general que se está reclamando en todo el país. Así que, como también lo decíamos en la conferencia de prensa, un fallo no puede cambiar la realidad. Los trabajadores del subte hemos construido nuestro sindicato a lo largo de 22 años, hace 10 que tenemos nuestra organización y la reconocemos como la única que nos representa. Esto, más allá del fallo, está fuera de discusión. Bueno, el tema del subte, los metrodelegados, la suspensión de la personería gremial que ha instrumentado el gobierno de Mauricio Macri y un conflicto que recién empieza. Vamos a otro tema. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las, digamos así, jefas de cartera más impresentables del actual gobierno, de un gobierno ya de por sí bastante poco presentable. Nos referimos a esta individua, por decirlo de alguna manera liviana. Patricia Bullrich cuestionó a las organizaciones sociales en un día de lucha y las amenazó. Dijo: no vamos a dejar que gane este intento de ingobernabilidad que quieren imponer en la Argentina. Con nosotros no van a poder. Si se corta una vía de jurisdicción nacional, se despeja. Estamos preparados para hacerlo. Bueno, esta es la nueva movida que están haciendo. Obviamente que quieren realizar, ¿no? El creer que el caos social que ellos están creando, como ya no pueden hablar de la pesada herencia, porque ya han pasado 15 meses, casi un año y medio, estamos cercanos, y en realidad son consecuencias de las medidas de este gobierno. Bueno, ahora empiezan, esto se vio el domingo en los editoriales de La Nación y Clarín, empiezan a disfrazar, a dibujar, a hablar de una situación de desestabilización, todo armado, todo marketing, todo discursito, pero no hay solución para el nuevo 1,5 millones de pobres que se agregaron a los que ya estaban, y por lo tanto estamos hablando de casi un 30% de la población argentina sumida, 33% en realidad, sumida en la pobreza. Radio Mundo presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Patrick Simpson, Andrés Ficara, Raúl de Sousa, Raúl Asamblau. Vamos a nuestra región. Para todos se desapareció de la agenda informativa el tema de la pacificación en Colombia, el acuerdo que firmaron la guerrilla más prolongada y más grande actualmente de América Latina. Nos referimos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que en un acuerdo con Juan Manuel Santos, que llevó 2 años y que articuló Cuba para que se pudiera concretar en forma satisfactoria, finalmente se está descomprimiendo, se está desmovilizando y hay lo que se llaman zonas de transición o veredales. Vamos a escuchar parte de estos audios a través de justamente Rema ACPP, que nos muestra, nos cuenta esto que está pasando en Colombia y que la agenda internacional de noticias parece querer olvidar. Vamos a escuchar algunos de los testimonios de los militantes de la FARC precisamente en este tema. De mirar el área veredal donde vamos a estar nosotros unos meses para la continuación de ese proceso de lo que se ha acordado en La Habana. Lo que vamos a tener entonces es a delegados del gobierno nacional, delegados de las FARC y delegados de la ONU
haciendo un recorrido para identificar las características del terreno y verificar si estas características permitirían más adelante, una vez se firme el acuerdo definitivo de paz, traer a algunos integrantes de las FARC que estarían alojados en esa zona veredal transitoria de normalización. Ponernos de acuerdo sobre las áreas de concentración donde nos vamos a concentrar para darle continuidad al proceso que se viene dando. Llegamos a un acuerdo mutuo entre las dos partes. Bueno, con distintas, ahí estábamos viendo un cuerpo de ballet, hay que reintegrar ahora a familias, inclusive completas, no son solamente combatientes, son familias. Estamos hablando de casi 25.000 integrantes de la FARC, porque inclusive las FARC tenían pueblos, y en esos pueblos había toda una vida, ¿no? Una vida educativa, una vida social, económica, interna inclusive, que ahora hay que reintegrarla a otra vida civil, entre otras cosas con los desplazamientos. Tienen que reintegrarse. Algunos van a ir hacia lugares en los que van a vivir, lugares de los cuales no son originarios, porque han nacido en la selva, han nacido en pleno combate. Y esto, por supuesto, va a ser difícil. En el medio no solamente hay que readaptar a personas que vivieron combatiendo. Uno de los temas, para que ustedes se den una idea, por ejemplo, era la adecuación en sus ropas. No solamente tuvieron que entregar sus armas, sino también aprender a vivir de otra manera, muchos de los cuales, reiteramos, después de una guerrilla que prácticamente ha durado casi 50 años, hay que volver a vivir en una vida que a lo mejor le es extraña. Muchos de los combatientes tienen 20, 25 años y no conocen otra. Otros no, otros abandonaron las ciudades, fueron a la selva, se incorporaron al ejército, pero hay una parte importante, sobre todo, reiteramos, las familias, que ese era su hábitat y ahora habrá que readaptarlos. Es un proceso social difícil, es un auténtico laboratorio para futuros procesos de pacificación de conflictos prolongados como este. Bueno, y por supuesto la amenaza latente que siempre está de los grupos paramilitares que quieren que esto en realidad fracase. Anuario 2016 de Eco Informativo, toda la información del año del derrumbe argentino. El tema del año 2016, Argentina sin Estado de Derecho. Bájela gratis en ecoinformativo.com.ar en PDF para todo el mundo. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, la economía, la pobreza, internet, Radio Mundos. Cerramos con el fútbol, en el caso argentino, con los siguientes resultados de la 15ª fecha. Colón y Olimpo empataron 1-1. Aldo Civi le ganó 1-0 a Atlético Rafaela. Atlético de Tucumán superó 2-1 a Sarmiento de Junín. En el Monumental, River y Unión de Santa Fe empataron 0-0. En el Gigante de Arroyito, Rosario Central cayó como local 1-0 ante Godoy Cruz de Mendoza. En Gimnasia y Grima de la Plata, en el Estadio Menzana, un pequeño clásico del sur, le ganó 3-1 a Quilmes. Racing Club goleó 3-0 a Lanús, mientras que Temperley le ganó en el Estadio del Celeste 3-1 a justamente Tigre. San Martín de San Juan cayó ante Huracán, que lo derrotó 1-0. Banfield como local también cayó ante Boca Juniors, que lo superó por 2-0. En tanto que Defensa y Justicia venció sorpresa 1-0 a Newell's Old Boys en Florencio Varela. San Lorenzo le ganó 2-1 a Belgrano. Esto nos marca entonces que la tabla de posiciones del campeonato de Primera A está encabezado por Boca Juniors con 34 puntos, San Lorenzo 31, Newell's Old Boys 28, Estudiantes de La Plata y Banfield 27 en los primeros lugares. Vamos al fútbol uruguayo, también de Primera División. Fénix empató 2-2 con Peñarol. Rampla Junior le ganó 3-0 a River Plate. Sudamérica empató 2-2 con Danubio. Boston River le ganó 3-1 a Liverpool. Wanderers cayó como local 2-1 ante el Tanque Sisley.
Defensor cayó como local 3-1 ante Plaza Colonia, un auténtico batacazo para la fecha. Mientras que Juventud empató 1-1 con Cerro y Nacional le ganó 3-2 a Racing. El puntero hasta el momento es Cerro con 14 puntos, Defensor 13, Nacional, el Tanque Sisley 12, Rampla 11 y tenemos en la octava posición a Peñarol con 9 puntos. Nada más, señores, nos vamos. Esto ha sido todo por hoy. En la operación técnica Raúl de Sousa, el equipo periodístico Andrés Pescara, Raúl Asenblock y Parley Simpson. Mi nombre es Daniel Docampo Espada. Radio Mundus. Chao. Radio Mundus presentó El Gigante de la Semana. Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico Andrés Pescara, Parley Simpson, Raúl de Sousa y Raúl Asenblock. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, la economía, la pobreza, internet, Radio Mundus. Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus.
Museo de Maquetas de Pueblos Originarios.